Paz y bendición, soy el pastor Enrique Esbet del Ministerio Esperanza de Gloria en la ciudad de Miami. Quiero invitarte a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que renovará tu mente y desafiará tu espíritu. Puede que en tu vida hayan cosas a punto de morir, pero Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones. Quiero que abramos la palabra en Marcos, capítulo 4. Dios ha estado hablando a mi corazón en este tiempo, porque lo que no transiciona, muere. Todo negocio en el mundo secular, por supuesto, que no tiene una transición, que no pasa de un nivel a otro, está expuesto a morir. Así mismo pasa en la vida espiritual, en nuestras vidas como hijos de Dios. Si no transicionamos, morimos espiritualmente. Por eso Pablo dijo de esta manera: ciertamente, olvidando lo que queda atrás. Ahora definamos el término transición. Transición es la coyuntura o es aquello intermedio que une eventos pasados que ya no están a tu alcance, fueron cosas que ocurrieron que ya no están a tu alcance y te llevan a una nueva temporada. Eso es transición. Necesitamos entender transiciones. Necesitamos entender que necesitamos transicionar. Y en mi caminar en Dios he podido ver cómo mucha gente no transiciona. Se terminan temporadas y insisten en vivir en ellas, aun cuando esos tiempos ya murieron. Tenemos la tendencia a aferrarnos a cosas, tiempos y lugares, porque pensamos que ese es el lugar de nuestra seguridad, porque siempre hay cierto temor a lo desconocido. Cuando viene una transición a nuestras vidas, estamos saliendo de algo que conocemos, pero que ya murió. Tuvo su tiempo y tuvo su lugar. Y estamos entrando a nuevas cosas, las cuales no conocemos. Y eso produce en nosotros sensaciones, pero son necesarias las transiciones. No podemos permanecer siempre en un mismo lugar. Todo transiciona en la vida. Todo está en un constante movimiento y evolución. La creación está en un constante movimiento. El ser humano está en un constante movimiento. Celularmente estamos todo el tiempo regenerándonos. Hay un constante movimiento en todas las cosas porque eso habla de vida. Cuando estamos estacionados por mucho tiempo en un lugar, morimos. Todos entendemos, o por lo menos Dios nos hace ver que es momento de movernos o de hacer algo diferente en nuestras vidas, pero muchos de nosotros no tomamos la decisión. Hay que hacer algo. Así pasa en nuestras vidas. Hay algo que tenemos que hacer para poder transicionar, para pasar a nuevos lugares. Ahora, el transicionar conlleva riesgos. Y hay cosas que tienes que dejar, que eran de la otra temporada, que no corresponden a la nueva temporada. Hay cosas que tienen que morir en el camino. Hay cosas, hay hábitos que tienes que ir dejando. Porque no puedes obtener cosas nuevas en tu vida haciendo las mismas cosas. Einstein definió eso como locura. Dijo, la misma ecuación, querer tener resultados diferentes, eso es locura. 2 más 2 siempre te va a dar 4. Pero hay gente que está sumando 2 más 2 toda su vida esperando que le dé 5. ¿Por qué? Porque hay temores a transicionar. Y siempre nos quedamos, hay muchos que nos quedamos en ese lugar de coyuntura. No tenemos lo que teníamos antes,
pero tampoco entramos a lo nuevo. Estamos ahí, en el yo hubiera. Odio esa palabra. Trato de trabajar en ella y en mi vida. Porque siempre nos pasamos la vida entera, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, yo hubiera. Y el yo hubiera nunca te lleva a ningún lugar. El yo hubiera está sostenido por miedo. Porque tienes temor a lo desconocido. Dios me llevó a Marcos capítulo 4, versículo 35. Estuve predicando la semana pasada sobre tiempos. Cómo entender los tiempos de Dios. Porque si tú entiendes los tiempos de Dios, los tiempos te llevan a transicionar. Hay cosas que ya murieron. No importa qué quieras hacer para resucitarlo. Lo que murió, murió. Cuando dice Dios algo murió, se murió. No trates de resucitarlo. Ya murió. Transiciona. Pasa a cosas nuevas. He aquí que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Eso es transición. Las cosas viejas pasaron. He aquí Dios lo hace todo nuevo. Ahora el asunto es el temor a eso nuevo que Dios quiere hacer porque no sabemos lo que es. Pero ahí donde viene la palabra fe, que es confianza. Tenemos que confiar en Dios, que Él nos está llevando a lugares mejores, aunque no lo entendamos. Dice la palabra, Marcos capítulo 4, versículo 35. En aquel día, ahora, día denota tiempo, ¿sí o no? Lo dice, en aquel día cuando llegó la noche. Es decir, tenemos un día y llegó la noche. Algo culminó, algo terminó, algo se cerró. Fue un día que trajo propósito, trajo obras, pero terminó. Llegó la noche. Y cuando la noche llega, está anunciando que hay un final. Porque después que viene nuevamente, otro día, no es el mismo día, es otro día. Es otra temporada, otras vivencias, otras experiencias, otras cosas que vivir. Así que quiero enseñarle algunas cosas que Dios me mostró aquí en las Escrituras. Porque yo te puedo decir, vamos a transicionar, pero necesito enseñarte cómo. Resiste al diablo. Pero ¿cómo lo resisto? Por la fe. Y él huirá de ti. Ahora, ¿cómo transicionar? Te voy a enseñar por la palabra. Algunas cosas que Dios me mostró. En aquel día, cuando llegó la noche, y dice aquí, y dejando la multitud. Así que Dios me dice, para transicionar, hay gente que tenemos que dejar. No caben en la barca. Porque las multitudes lo que buscan es los panes y los peces. Las multitudes lo que buscan son los milagros, las manifestaciones. Pero los 12, el poquito, el remanente, lo que busca es hacer la voluntad de Dios. Porque hay un llamamiento sobre sus vidas. Jesús dijo, ustedes me siguen por las señales. Porque han comido y han bebido hasta saciarse. Entonces no te asombres, hoy pasa igual. Las multitudes siguen al Señor por los milagros, por los panes y por los peces. Pero esos se quedan del lado allá del río. Esos no pasan con el Señor al otro lado. Así que dice en el 36, y despidiendo la multitud, ¿qué hizo? Los despidió. En nuestra vida personal, nuestra vida ministerial, para poder transicionar, hay personas, hay gente que tenemos que quitarla de nuestras vidas. Son estorbo.
no nos dejan transicionar. Así que despidiendo la multitud, se subieron con Jesús en la barca. Así que el punto aquí fue que se subieron en la barca con el Señor. Hay una acción que tomar. Tú puedes decir, no, necesito transicionar. O siento que es tiempo de cambio para mi vida. Pero si tú no haces nada al respecto, si tú no te subes en la barca, no vas a pasar al otro lado. Si tú no te paras en el propósito de Dios, ese nunca te llevará. O tú nunca pasarás al otro lado. Ahora, hay algo interesante. El que estaba en la barca, ¿quién era? Diga, Jesús. Así que no te vas a montar en cualquier barca porque te embarcas. Asegúrate que en la barca que te estás montando va Jesús. Porque el diablo siempre te va a traer opciones. Te va a presentar barcas en tu vida. Pero el Señor Jesús no está ahí. Así que es importante no solamente entender que la temporada se ha terminado, sino que también tengo que dejar gentes para poder transicionar al nuevo lugar donde Dios me quiere llevar. Y tengo que entender que tengo que montarme en la barca donde el capitán sea Jesús. Donde Jesús esté conmigo. Es importante en cada movimiento, en cada etapa de tu vida, en cada transición, saber que Dios está contigo, que Dios está en el asunto. Porque si no, de nada te vale. Ahora, como les decía al principio del servicio, en toda transición van a venir una oposición. Dice en el 37. Pero se levantó, ¿cómo fue? Una gran tempestad o un gran viento. No fue cualquiera, fue uno grande. Ahora, cada vez que tú vas a transicionar, cada vez que tú vas a hacer un cambio en tu vida en Dios, el diablo no va a estar al otro lado esperándote con una guitarrita, cantándole una cancioncita, bienvenidos. Él te va a poner oposición. Él va a resistir para que tú no pases a una nueva temporada en tu vida en Dios. Muchos decimos, no, si es de Dios, todo fluye bien. Tengo una noticia para ti. A veces de Dios y no siempre fluye bien. A veces hay oposición. Yo diría que siempre. Cuando las cosas tú las ves muy fáciles y que el diablo se ha quedado muy tranquilo y que él no te ha hecho oposición, que él no ha hecho su trabajo, él es a Satán el que se opone. Cuando él no está haciendo su trabajo es porque tú estás haciendo el de él. Por eso a veces muchas cosas fluyen muy bien, muy tranquilas. Y tú dices, esto tiene que ser de Dios. Watch out. No necesariamente. No quiero decir con esto que a veces no hayan cosas que Dios mueve su mano y que cuando Él mueve su mano no hay diablo que la pueda retener. Dios es poderoso. Por eso tenemos que tener discernimiento, porque hay cosas que nos parecen de Dios y Dios no tiene nada que ver con eso. Pero como todo está fluyendo bien, ¿será que estamos haciendo el trabajo del diablo nosotros? No sé, me pregunto. Así que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Es decir, van a venir pruebas, van a venir situaciones a tu vida. Satanás va a estar creando escenarios para que produzca miedo en tu corazón, para que el temor entre a tu corazón. Porque una vez que viene el temor a tu vida, la fe se va.
Cuando entra el temor y la fe se va, dejaste de agradar a Dios. En ese momento estás descalificado con Dios. Dios no puede mover su mano a tu favor. Al menos que clames a Él. Pero si te quedas ahí con el temor y no haces nada, Satanás va a seguir sacudiendo tu barca hasta que te la hunda. Lo dice el Señor, clama a mí. Dice en Jeremías 33. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que existen, pero están cerradas a nuestros ojos. No las vemos. Hay puertas de escape, de salida, las cuales nosotros no tenemos la capacidad, la habilidad de poder ver. Pero cuando tú clamas a Dios, Dios te muestra, te enseña cosas que tú no sabes ni siquiera que existen, que te dan la salida, el escape. Así que las olas se metían en la barca de tal manera que se anegaba, se hundía. Hay muchos que dicen por ahí, Dios no ahorca, pero aprieta. Eso dicen mundanos. Pero hay muchos hijos de Dios que lo dicen también. Pero en realidad, quien está apretando no es Dios, es el diablo. El diablo es el que trae circunstancias a nuestras vidas. No erréis, dijo Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios es bueno ayer, hoy y mañana. El asunto es que cada vez que estás en la barca de tu transición para ir a nuevas temporadas en Dios, el enemigo se va a levantar y va a crear escenarios mentirosos alrededor de nosotros. Pero dice la palabra que Jesús estaba durmiendo en la popa de la barca. Díganme que eso no es confianza. Mientras el diablo estaba creando todo su escenario y toda su farandulera y toda su cosa ahí, Dios estaba tranquilo, quieto. Pero dice que más adelante los discípulos se llenaron de temor, de miedo y cometieron un gran pecado. Y no te asombres porque nosotros lo hacemos también. Y dice más adelante, dando voces al Señor, le dijeron algo así: Señor, ¿tú no tienes cuidado de nosotros? ¿Acaso no te importa lo que nos está pasando? ¿Acaso tú no estás viendo por lo que estamos pasando, la situación que nos vamos a morir? ¿Cuántas veces no le hemos reclamado a Dios? Y le hemos dicho, Señor, tú no estás mirando esta enfermedad o esta situación o esta cosa. Tú no me escuchas, te oro, no me contestas. Y ponemos a Dios en el banco de los acusados. Le empezamos a reclamar a Dios por la tempestad que el diablo ha levantado en nuestras vidas. Como si Dios fuera responsable de eso. Pero Jesús le contesta algo muy interesante. Hombres de poca fe. Porque cuando entra el temor, cuando el temor viene a tu vida, dijo Jesús, mira, ¿por qué estáis así amedrentados, acobardados, con temor? ¿Cómo no tenéis fe? Eso es una pregunta. Después que han visto tantos milagros, tantos prodigios, tantas maravillas, he hecho tantas cosas en tu vida, te he sanado muchas veces te he libertado,
te traje a salvación, a vida eterna, te he dado una nueva vida y todavía no tienes fe. ¿No ha sido suficiente todo lo que yo me he manifestado en tu vida? ¿Cómo es que todavía no tienes fe? ¿Cómo es que se está levantando esta tormenta en tu vida y en vez de reprenderla andas reclamándome a mí? Cuando el diablo levante tempestades en tu vida, cuando el diablo levante escenarios mentirosos en tu vida, repréndelo y cállalo. No te pongas a lloriquear. ¿Cómo tú permites, Señor, que estas cosas me pasen? Reprende al diablo. Échalo fuera, dile que se calle. Te pusiste a mirar la circunstancia, como pusiste tus ojos en la tempestad, en las pruebas que están viniendo. El temor entró a tu corazón, la fe se fue y quedaste cancelado. Así que el pasar a otro lugar, a otra temporada de tu vida, conlleva cosas. Vas a tener que entender que se ha terminado una temporada en tu vida, que comienzas una nueva. Vas a tener que dejar gentes en ese proceso. Vas a tener que tomar una decisión en Cristo Jesús. Y cuando el diablo se levante contra ti, vas a tenerlo que reprender. Porque Él lo va a hacer. Ahora, ¿por qué es importante cruzar? ¿Por qué es importante transicionar? Si sigue leyendo las escrituras en el 5, dice que cuando Jesús llegó, había un endemoniado. Cuando tú transicionas, Dios te posiciona para hacer su obra. ¿Qué hizo? Libertó al endemoniado cananeo. Y en ese momento no solamente hizo la obra de Dios, sino que quedó establecido quién Él era. Cuando tú transicionas, queda establecido quién tú eres en Dios. El endemoniado le dijo: yo sé quién tú eres. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Altísimo. Entonces, cuando tú transicionas en Dios y te montas en la barca con Dios, lo primero que se manifiesta es la obra de Dios en tu vida. Frutos. Tus frutos en Dios. Y eso habla de tu posición en Cristo. Y les digo, porque estáis así amedrentados, ¿cómo no tenéis fe? Después de haber visto tantas cosas, después de haber hecho tantos milagros, después él había acabado de hacer un milagro tremendo. Había acabado de alimentar más de 4,000 personas con 2 panes y 3 peces. Había hecho tremendo milagro. Y después de eso se ponen a lloriquear. Y Jesús le dijo: pero ¿qué pasa con ustedes, muchachos? Tantas cosas que yo he hecho que ustedes han podido ver. ¿Siguen sin fe? No sé. ¿Qué hacen reclamándome a mí? ¿Qué haces tú reclamándole a Dios? Usa la autoridad que Dios te ha dado. 41, y con esto cerramos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar les obedece? Necesitas reconocer en toda transición de tu vida que Jesús está contigo y que Jesús tiene poder y tiene autoridad.
Tú no estás caminando con cualquiera. No estamos caminando con cualquiera. Estamos caminando con el Creador del cielo y de la tierra. Con el Dios Todopoderoso. Con el que era, el que es y el que ha de venir. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno creyera en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, éste será salvo. Bendiciones. Para mayor información puede llamar al 786-316-3814. Y si deseas visitar a Ministerio Esperanza de Gloria, estamos localizados en el 12299 Southwest 112 Calle, Miami, Florida 33186. Estamos cerca del aeropuerto de Miami, en el Shopping Center de Super Wheels.